Se dice que en el gobierno del presidente Harry Truman, por supuesto de los Estados Unidos, existía en el Salón Oval un letrero que decía, en inglés claro, "The buck stops here". Eso interpretado a nuestro español, note que no dije traducido, sino interpretado a nuestro español se entendería algo así como "el dinero para aquí" o "el balón se detiene aquí". Era una especie de frase, modismo. El letrero tenía como propósito recordarle al presidente que cada día, cuando se sentaba allí en esa silla, estaba obligado a decidir cuando había que decidir. ¿De qué está hablando? Bueno, esa es la última silla. Él no podía pasarle la decisión a otra persona. Él no debía darle el balón a otro jugador. La pelota paraba ahí. No podía endosar el problema. No podía dilatar la decisión. Con el correr del tiempo, la frase se inmortalizó y hacia el idioma español, el letrero se leía algo así como: "asumo la responsabilidad". Y eso fue lo que hace, entre otras cosas, recordar a dicho presidente. Que una vez estaba en esa silla, tenía que asumir la responsabilidad, tenía el honor de tomar decisiones que afectaban la vida de muchísima gente. En forma paralela, la mayor parte de nosotros llegamos a una silla en donde no podemos pasarle la pelota a nadie más. De vez en cuando, de forma irresponsable, evadimos la toma de decisiones. Cuando nos es posible, dilatamos tomar la decisión. Pero a gritos se sabe que es un acto irresponsable. Se nos exige asumir la responsabilidad. ¿Quién nos exige? Esa posición. Sí, es un privilegio. Un privilegio que lleva implícito asumir la responsabilidad. ¿De qué posiciones hablo? Como por ejemplo, papá o mamá. Ustedes y yo, como padres de familia, hay decisiones que van a impactar a nuestros hijos y esperemos que para bien. Pero como sea, no podemos evitarlas, eludirlas. Debemos asumir la responsabilidad. Lo mismo sucede si usted tiene empleados. Si usted es una de esas personas que le gusta dilatar, procrastinar, que intenta pagar para no complicarse la vida, probablemente se tarde en tomar decisiones. Pero si usted es el jefe, tarde o temprano, cobardemente o no, tiene que asumir la responsabilidad de tomar la decisión, y dicha decisión, por supuesto, que va a afectar las vidas de otros. Igual posición digo si usted es líder de un ministerio. Dije antes, privilegios que llevan implícito una enorme responsabilidad. Si usted es como yo, temo que dirá: ese es el problema, yo preferiría
no tener que decidir por nadie. Si ya bastante mal a paso, pagando las consecuencias de mis malas decisiones en mi propia vida, no quiero ser culpable de mis decisiones afectando las vidas de otros. Estoy de acuerdo con usted. Así quisiera vivir mi existencia, pero no puedo. Como papá tengo que asumir la responsabilidad. Como jefe de los que trabajan junto a mí en este equipo, en esta organización eclesiástica, no puedo cobardemente evadir las exigencias de esa silla. Como pastor, no puedo. Tengo que tomar decisiones que van a afectar las vidas de otros. Y como creo que la mayor parte de ustedes y yo, quizás los más jóvenes todavía no, pero la mayor parte de nosotros tenemos decisiones que tomar que van a afectar las vidas de otros. Y haciendo eco de eso, hay que prestar atención al estudio de hoy, porque David escribió un salmo al respecto. Escribió un salmo imprecatorio en donde él estaba enojadísimo y frustrado por los que tomaban las decisiones. Y en honor a eso es que nuestro sermón de hoy se titula Cuidado, el privilegio trae responsabilidades y la irresponsabilidad trae consecuencias. Salmo 58. Libro de los Salmos, vamos hasta el capítulo 58. Cuidado porque el privilegio trae responsabilidades. ¿Listos? Capítulo 58. Vamos al versículo 1. ¿Sí, amén? ¿Lo tienen? Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Es una pregunta que usted y yo tenemos que responder. Especialmente los que hemos tomado decisiones, como por ejemplo, mamá, papá, su hijo, su hija tiene 20 o 25 años y usted se ha opuesto o ha aprobado el noviazgo de su hijo o de su hija. Porque le guste o no ser papá o mamá de ese chico, es su responsabilidad. Y no me venga con el cuento, es problema de él. Si está en la silla de papá, incluso si es irresponsable diciendo, es asunto de ella, eso significa que ha sido responsable usted. ¿Por qué? Porque es irresponsable. Oiga, pastor, significa que el acierto o el desacierto de la decisión de mi hijo o de mi hija es mi culpa. No, yo no dije eso. Dije que nuestra postura implica responsabilidad. Que dilatarla es una cobardía. Bueno, y si tengo que decidir, lo mejor es pensar dos veces esto, ¿no? Exacto. Sigo, versículo 11. Dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Este es el punto. Estamos frente a un poema en donde no hay justicia, en donde los que toman decisiones están siendo abusivos, están ignorando la voluntad de Dios. Regresando al mismo ejemplo, como quizá usted y yo hemos sido,
al no asumir la responsabilidad y dejarlos que ellos tomen decisiones que usted y yo sabemos que están mal tomadas. Pero bien, oremos. Señor, gracias por ser bueno con nosotros. Te rogamos, hables a nuestras vidas y podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Olvidé decirles en los anuncios que el seminario empezó el lunes pasado, y que esta semana todavía están inscribiendo y después pueden pedir información extra. Bien, entre tanto David vivía en el exilio, por supuesto mientras estaba siendo perseguido por Saúl. Este rey conducía a la nación por la ruina, un descalabre político y espiritual terrible. Sus consejeros para ese momento no eran más que un grupo mezquino de aduladores aprovechados que satisfacían los caprichos y las locuras del rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el reino se estaba derrumbando por la locura de Saúl, por los desaciertos, por esas decisiones necias, injustas, abusivas. Y ellos querían sacar todo lo que pudieran del reino antes que se partiera en pedazos. Tanta injusticia había en ese entonces que David no era el único perseguido. La persecución política, la persecución económica, la persecución religiosa, entre otras, era el diario vivir del gobierno de Saúl. Allí las decisiones eran, si no todas, la mayor parte, abusivas, injustas, una total anarquía. Todo aquel que no aplaudía las locuras del rey, sabíamos que sería abusado y perseguido. Es en ese contexto en donde David escribe este poema, donde canta esto inspirado, y por ello los estudiosos le llaman salmo imprecatorio. Para los que no recuerdan qué es una imprecación, es una oración donde se pide justicia. Diría alguien, si lee esto de forma casual, oiga, una imprecación es el deseo de que le vaya mal a otra persona. No, David no está rogando que le den permiso de él hacerle mal a la gente. David está suplicando que Dios haga justicia. ¿Que por qué? Está sufriendo, está desilusionado, está siendo perseguido. Sabe que las decisiones de ese gobierno están afectando no solo la vida de él, sino de todo un pueblo que va por la ruina. Y sabe que ese grupo de aduladores mezquinos está hinchando la locura del rey. Entonces, en su canto, él pide de que estos reciban justicia. Sí, lo hace de una forma severa. Y si usted lo lee fuera de contexto, por supuesto que va a decir, este está pidiendo el mal. Está pidiendo justicia. No dice, yo voy a tomar la justicia en mis manos. Está llevando ante Dios su sufrimiento y pidiendo que Dios haga justicia contra todos aquellos que abusan del privilegio. Hoy día, en forma paralela, vivimos en un mundo cuyo denominador es el fuerte se enseñorea del débil. El rico abusa del pobre. El lobo se convierte en el lobo del hombre. El hombre es el mismo lobo del mismo hombre.
Y si estamos viviendo en un mundo cuyo denominador es ese, bueno, no debe sorprendernos nada, excepto por esto, que ese antivalor, que esa inmoralidad, que esa barbarie se ha trasladado a la iglesia de Cristo. Y entonces sí es enfermizo y repugnante. ¿De qué habla, predicador? De que nosotros, siendo seguidores del Señor, abusemos de nuestro privilegio y cuando tomamos decisiones nos importe un comino el sufrimiento de aquellos sobre los cuales decidimos. Es aberrante, inmoral, insano que usted y yo estemos aquí esta noche sin preocupación alguna de que mañana tenemos que despedir a alguien. Lo menos que deberíamos estar es humillados pidiendo la guía del Señor. Lo menos. Pero es mi trabajo, es mi negocio, sé lo que ha hecho. No, pare ahí. Yo no tengo idea de todo el contexto. Yo no sé si usted está actuando en el margen de lo que es correcto bíblicamente o si está actuando con un arrebato o con injusticia. Yo no tengo idea. El punto es que si usted está en esa posición de privilegio, usted no puede obrar sin pensar en lo que Dios opina de la decisión que usted va a tomar mañana. Ese es el asunto. Que nuestras decisiones afectan la vida de otros y que ese privilegio debe estar enmarcado en la gracia de Dios. De ahí que veamos los primeros versos del capítulo y noten la pasión de David. Dice, verso 2, ya habíamos leído el primero. Antes está refiriendo a los que toman decisiones. De hecho, algunos de mis referentes dicen que esto estaba dirigido a la casa de gobierno, a los príncipes, a los magistrados, a los sátrapas, a los jueces, a los gobernantes. Tal vez en forma directa, pero tiene implicación a todos los que decidimos. Dice, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablan mentiras desde que nacieron, tienen veneno como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Pastor, me perdí, no le culpo. Los poetas suelen perdernos. De ahí que es mi trabajo buscar un poco más. Este es el asunto. David les dice, respóndanme. Ustedes los que toman decisiones, ¿sus argumentos son justos? ¿Son apegados a ley? Incluso su silencio, dice David, ¿es mezquindad o conveniencia? O los dos. ¿Sostienen la ley o la tuercen cuando les conviene? Para beneficio suyo y del que la está quebrantando. Por supuesto que mientras David les hace todas estas preguntas, la respuesta es obvia.
David ya sabe en el canto de que ese gobierno está terriblemente hundido en la podredumbre. Claro que David ya sabe que no están apegados a ley, que sus argumentos son totalmente injustos, que ellos guardan silencio para que salga ganando el más fuerte o el que más les paga, que ellos tuercen la ley a su conveniencia. Él ya sabe todo eso, solo les está demostrando, confrontando con un estilo poético en donde en simples palabras nuestras diría: obran de mal corazón porque tienen un mal corazón. Ese es el asunto final. Y usa como ejemplo una serpiente, puntualmente de esta especie. Haría mal si me atreviera a decir que todas las serpientes tienen esta misma característica, pero la que David está ocupando aquí, oigan, tiene como curiosidad que este tipo de serpiente no tiene orejas visibles, tampoco tienen tímpanos internos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo escuchan? ¿Cómo oyen? ¿No tienen el sentido del oído? Sí, pero responden al movimiento del que está enfrente. Dicen los libros que tienen huesos en sus cavidades óseas, en su cabeza. Si equivoco las palabras es porque no conozco las serpientes y ni las quiero conocer. Pero el asunto es que esos huesos son sensibles a la vibración y que ellas escuchan por el movimiento. Por eso es que los encantadores endulzan y capturan, hipnotizan a la serpiente. No es por la música, como a muchos incautos nos hicieron creer. Así que si usted día de esto se topa con una serpiente, no vaya a hacer la locura de agarrar una flauta y creer que ya la durmió. Es el movimiento el que duerme e hipnotiza a la serpiente, y de ahí lo del encantador. ¿Y qué está diciendo David? Bueno, en forma retórica está diciendo que así son estas personas privilegiadas. Llámeles padres de familia, llámeles jefes de gobierno, príncipes, magistrados, sátrapas, jueces, o lo que quiera. Son como serpientes, no tienen oídos para escuchar la necesidad de nadie. Ellos destilan veneno y a lo único que responden es al encantador. ¿Quién es el encantador? El que les paga por la podredumbre moral. Cuando uno entiende todo esto, tiene que terminar diciendo, wow, creativo David, ¿no? Cómo ocupa ejemplos de la vida diaria y nos embriaga. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, ahora lo voy a aplicar a mi propia vida. Cada quien aplíquelo a la suya. Usted que es jefe de casa, jefe de su negocio, de una empresa donde usted alcanzó la posición de privilegio, quizás usted es un gobernante, un líder religioso. Bueno, ¿usted escucha la causa del subordinado? ¿O ya ha maquinado hacer el mal cuando toma la decisión? Porque usted no está dispuesto a escuchar exactamente como la serpiente. Usted o yo, nuestro único antojo es responder a la vibración del encantador. Y en este caso, llamemos encantador a lo que sea en la vida. Juicios, prejuicios, conveniencias, disgustos.
¿Como cuál? Bueno, de hecho, su hija tiene 22 años. El chico que la está pretendiendo, su condición económica es de pobreza. Pero es un buen cristiano y es un chico muy educado, muy trabajador. Está estudiando duro. Es un buen siervo en la iglesia. Sí, pero usted, cual serpiente, lo único que ve es el movimiento de su condición socioeconómica. Usted quiere para su niña un chico cuya condición socioeconómica sea igual o mejor a la suya, porque en efecto Dios le bendijo a usted y usted le dio una posición económica de privilegio. Entonces usted solo responde a eso. Todo lo demás que va a exponer es veneno. Que el chico sea cristiano le importa un comino. Que el chico sea educado, eso no se come de ser educado. Que el chico esté estudiando, que la respeta, que la ama, lo único que sus ojos ven son el signo de condición socioeconómica. Y como ese es el veneno que usted o yo, lamentablemente, derramamos, lo más seguro es que vamos a influir lo suficiente como para que ese noviazgo se eche a perder. Las decisiones que tomamos influyen en la vida de otros. Quiera Dios, mi amigo y mi amiga. No, ¿qué va? Usted no es mi amigo ni mi amiga. Quiera Dios, mi conocido y mi conocida. Que su decisión y la mía no le hagan perder a esa niña el amor de su vida y el hombre que Dios tenía para ella. Porque esta vida da vueltas de la noche a la mañana. Muy rápido. No vaya a resultar que el chico era un José y que está a punto de salir de esclavo para convertirse en príncipe. Y que su hija, por la decisión suya, papá o mamá, está a punto de convertirse en la esclava. Wow, está difícil, ¿no? Tomar decisiones. Exactamente. Eso era el corazón desde el principio del Salmo. De ahí que el letrero en la oficina oval: asumo la responsabilidad. ¿Usamos otro ejemplo? Sí, el empleado que hay que despedir mañana. No dije que no hay que despedirlo. Dije que vamos a tener que asumir la responsabilidad de nuestra decisión. Y si se trata de un siervo o una sierva de Dios, peor todavía. Si no escuchamos y obramos con arrebato, en un exabrupto. ¿Saben qué? Los que tienen que despedir a alguien mañana, si están prestando atención, no a mí, a la palabra, creo que no van a despedir mañana a esa persona. ¿Por qué? Porque espero que sigan mejor este consejo. ¿Cuál?
Mañana ayunen, pídanle la gracia al Señor, pregúntenle al Señor, escúchelo a él o a ella. Y el viernes decida, ya con la actitud humilde de haberle preguntado al Señor. Si la decisión continúa, bien. Usted no fue grosero, grosera. Usted no lastimó, usted tendrá su corazón en conciencia limpia en decir, lo intenté, no quise lastimar, escuché, pedí la guía del Señor y después de todo esto he concluido que en efecto debe irse. Bien. Usted tendrá tranquilidad. De lo contrario, lo que viene está difícil. Vean el verso 6. Oh Dios, aquí viene la imprecación. Quiebra sus dientes en sus bocas. Dígame si no estaba enojado este. Si no fuera un poeta y fuera salvadoreño, ya se imaginan cómo diría aquí, ¿verdad? Reviéntele la boca a este. En otras palabras. Pero esas no las puedo yo decir. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas. Sean hechas pedazos. Pasen ellos como el corazón que se deslíe. ¿Qué dije? Como el caracol. ¿Y yo qué dije? Era para ver si ustedes estaban atentos. Como el que nace muerto no vean el sol. Bueno, ya que me corrigieron en buena hora, les quiero explicar. Es que en lugar del caracol voy a ocupar la expresión de uno de mis referentes. Él dice que David compara a la gente que abusa de su privilegio como babosas rastreras. Eso es el caracol que se deslíe. ¿Cuál es la idea? En nuestro vocabulario, para los que nos oyen en otros países, los caracoles para nosotros son babosas. Y sí las conocen ustedes, ¿no? Aquí, los locales. Las que les echamos sal para que mueran. No, pastor, yo las pisoteo. Qué salvaje. Bueno, habrá notado que cuando ellas se deslizan por el concreto, van chorreando baba. Repugnante actitud. Dejando su contaminación. Y rastreras porque en lugar de deslizarse en forma discriminativa, el escritor dice que se arrastran. Y David está diciendo que así eran esos consejeros, que se arrastraban alrededor del rey para hinchar sus locuras, pero que dejaban putrefacción a su paso y contaminaban la vida del reino. Y es para ellos quienes David está pidiendo justicia. Después de ver lo severo que es David, cabe preguntarnos si cuando escribió eso estaba inspirado. Esa imprecación estaba inspirada por el Señor, advirtiendo que así obrará el Señor contra los que decidamos de forma injusta. Si eso es así,
el riesgo es enorme. Mejor no. Y finalmente el verso 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. ¿Cuál venganza? De Dios. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ahora David está invocando el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Un gobierno en donde no habrá injusticia, en donde no habrá corrupción, en donde el pobre no será abusado por el rico, ni el fuerte lastimará al débil. ¿Por qué? Porque nuestro Señor reinará. No sabemos cuándo eso va a pasar. Hoy por hoy, nuestro privilegio es vivir en este mundo gobernado por la injusticia. Pero mi Biblia dice que Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Y que usted y yo, aun si nos equivocamos en esto, podemos corregir. Y los que no se han equivocado, pues cobíjense bajo la gracia del Señor a decidir con integridad, pensando en lo que Dios opinará de su decisión. Oramos.